En mi cumpleaños número 69, mi hijo me envió un mensaje de texto. Contenía solo 2 frases, y su esposa incluso le dio "me gusta" al mensaje. Ese único mensaje terminó costándoles el acceso a una fortuna familiar de $30 millones. Lo que sucedió después es una historia sobre lo que ocurre cuando confundes la bondad de un padre con la debilidad de un tonto. Si crees que la familia debe construirse sobre el respeto y no sobre el sentido de derecho adquirido, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Todo comenzó en el cumpleaños más tranquilo de mi vida. El silencio era lo primero que se notaba. En una casa como la mía, una extensa residencia construida a medida en las verdes colinas de las afueras de la ciudad, el silencio es un logro. Es un testimonio de paredes gruesas, ventanas aislantes y una vida cuidadosamente curada para mantener a raya el ruido del mundo. Pero en esta noche en particular, el silencio no era pacífico, era pesado. Era el sonido de la ausencia. Me senté en mi sillón de cuero, ese que mi difunta esposa Carmen siempre decía que me hacía ver demasiado serio, y me quedé mirando el reloj de pie en el vestíbulo. Su tic-tac constante y rítmico era lo único que marcaba el paso del tiempo. 68 años habían ido y venido. Ahora, el 69 se escapaba segundo a segundo, inadvertido por las 2 personas que más importaban. Mi teléfono yacía oscuro sobre la mesa de roble pulido a mi lado. Lo había levantado una docena de veces, con el pulgar sobre los contactos, solo para volver a dejarlo. Están ocupados, me dije a mí mismo. Sebastián tiene ese nuevo proyecto y Valentina probablemente esté planeando otra de sus galas benéficas. Era una excusa, y una muy pobre. Un hijo no olvida el cumpleaños de su padre, no a menos que se le enseñe a hacerlo. O tal vez, no a menos que se le haya dado tanto que no quede nada por lo que estar agradecido. La casa estaba llena de fantasmas de una época más feliz. Casi podía escuchar la risa infantil de Sebastián resonando desde la escalera, o ver a Carmen arreglando flores en la repisa de la chimenea, su sonrisa iluminando toda la habitación. Después de que ella se fue, vertí todo lo que me quedaba en nuestro hijo. Lo veía como mi deber, mi última promesa a ella. Yo había provisto, yo había facilitado. Le había dado una vida libre de las dificultades que yo había enfrentado, construyendo mi imperio de ferretería arquitectónica desde un taller polvoriento hasta convertirlo en una marca nacional. Le había dado todo. Me di cuenta con una sensación lenta y profunda de hundimiento, excepto una razón para respetar al hombre que se lo había proporcionado. Finalmente, el dolor de la soledad se volvió demasiado para soportar. No buscaba un regalo ni una fiesta, solo quería una conexión, un simple reconocimiento de que todavía existía en su mundo. Con un suspiro que parecía llevar el peso de la última década, levanté el teléfono. Mis dedos se sentían torpes mientras escribía el mensaje. Lo leí una y otra vez, borrando palabras, tratando de que sonara casual, cualquier cosa menos desesperado. Al final, me decidí por algo simple, algo que un padre le dice a su hijo. Solo quería decirles que los quiero mucho a los 2. Espero que estén teniendo una buena semana. Presioné enviar antes de poder dudar de mí mismo nuevamente. Por un momento sentí un destello de alivio. El mensaje fue enviado. El silencio se rompió. Ahora solo tenía que esperar. No tuve que esperar mucho. Menos de un minuto después, mi teléfono vibró sobre la mesa. Una oleada de calidez y esperanza me recorrió. Él respondió. Él se acordó. Tal vez solo estaban ocupados. Tal vez yo solo era un viejo poniéndose sentimental y pensando demasiado en todo. Sonreí para mis adentros mientras alcanzaba el teléfono, sintiendo mi corazón más ligero de lo que había estado en todo el día. Entonces leí el mensaje. La pantalla brillaba en la luz tenue de la sala de estar, iluminando 2 frases que se sentían más frías que el aire de octubre afuera. Necesitamos espacio de ti. Por favor, no nos contactes más en absoluto.
Leí las palabras una vez, luego 2 veces. Sentí que el aire salía de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el pecho. No era la ira o la petulancia de un joven teniendo un mal día. Era un despido. Era una terminación de una relación estéril, aprobada por recursos humanos. Era una ejecución. Mi hijo acababa de despedir a su padre. Mi mente se quedó entumecida. No podía procesar la crueldad de ello. Espacio. Durante 20 años después de que murió su madre, mi vida había girado en torno a darle una base para construir la suya. Pero había cometido un terrible error. No le había dado una base. Le había dado un ático completamente amueblado, y ahora se estaba quejando del propietario. A medida que el shock inicial comenzaba a disminuir, mis ojos se enfocaron en un pequeño detalle debajo de la burbuja de texto. Un detalle que tomó la fría crueldad del mensaje y lo sumergió en veneno. Era un pequeño icono de corazón rojo, y junto a él 2 palabras. A Valentina le gustó este mensaje. Ese fue el momento en que todo se rompió. La angustia que sentí no fue un sonido fuerte de rotura. Fue una fractura silenciosa y profunda, del tipo que astilla una base sólida hasta que toda la estructura se ve comprometida. Valentina. Su esposa. La mujer cuya lujosa boda yo había pagado sin pestañear. La que conducía una camioneta de lujo que le había comprado como regalo de cumpleaños. Que a ella le gustara ese mensaje no era solo acuerdo. Era un aplauso. Era un choque de manos digital por la crueldad de su marido. En ese momento, vi su asociación con una claridad cegadora. No eran solo una pareja. Eran un equipo unido en su sentido de merecimiento. Los recuerdos, los que había dejado de lado durante años para mantener la paz, regresaron inundándome. Ya no eran eventos individuales. Eran puntos conectados formando una imagen perfecta y fea. El pago inicial de $500,000 para su ático en la zona exclusiva de la ciudad. Un apartamento al que se referían como una vivienda para principiantes. El flujo constante de estados de cuenta de tarjetas de crédito que llegaban a mi dirección, llenos de cargos de boutiques de diseñador y complejos turísticos de 5 estrellas, todos pagados silenciosamente desde mis cuentas. Recordé la llamada telefónica de hace solo 6 meses. La voz de Sebastián, despreocupada y casual, pidiendo $200,000 para financiar la última idea de negocio de Valentina. Una galería en línea para artistas emergentes. Lo había presentado no como una solicitud, sino como una notificación de un retiro. Cuando sugerí gentilmente que tal vez debería usar algo de su propio capital, se había reído. «Papá, este es mi capital. Es el dinero de la familia». Lo había dejado pasar. Había transferido el dinero. Siempre había transferido el dinero. Porque amaba a mi hijo. Y porque era un tonto que creía que un día despertaría y entendería. Estaba equivocado. El mensaje de texto en mi teléfono era la prueba. Para ellos, yo no era un padre. Ni siquiera era una persona. Yo era un recurso, un fondo, un suministro interminable y sin rostro de dinero, que se estaba volviendo inconvenientemente sentimental en su vejez. Y ahora al recurso se le decía que dejara de hacer contacto. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando el césped bien cuidado que se extendía hacia la oscuridad. El jardín que Carmen y yo habíamos plantado juntos. El hogar que había construido para mi familia. Una profunda frialdad se asentó sobre mí extinguiendo las últimas brasas de mi tristeza. En su lugar había algo nuevo, algo duro, claro y totalmente tranquilo. No era ira, era determinación. No puedes razonar con la arrogancia, no puedes negociar con la falta de respeto, solo puedes cortar su suministro. Caminé de regreso a la mesa y levanté mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente firmes. Abrí la información de contacto de Sebastián. Me desplacé hasta el final y presioné el botón que decía bloquear a este contacto. Apareció un mensaje de confirmación. Presioné bloquear contacto sin un destello de vacilación. Luego hice lo mismo con Valentina. El silencio digital ahora estaba completo y era bajo mis términos.
Luego hice una segunda llamada. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional familiar respondiera. Roberto Mendoza. Roberto, soy Antonio, dije con voz pareja y calmada. Siento llamar tan tarde. Antonio, no es ninguna molestia. ¿Está todo bien? Había una nota de preocupación en su voz. Roberto había sido mi abogado y mi amigo durante 30 años. Él había redactado mi testamento, establecido mi empresa y, lo más importante, había establecido el fideicomiso revocable de la familia. Todo está perfectamente claro, respondí. ¿Necesitamos reunirnos? A primera hora mañana por la mañana. Es hora de hacer algunos ajustes significativos al fideicomiso. El viaje a la oficina de Roberto Mendoza a la mañana siguiente se sintió diferente. No conducía por los familiares caminos sinuosos de mi pueblo. Me movía a través de un nuevo paisaje, uno definido por la fría claridad de mi decisión. Las hojas de otoño, que ayer podrían haber parecido hermosas y melancólicas, ahora solo parecían cosas muertas esperando ser barridas. No quedaba tristeza en mí, solo había un propósito tranquilo y resuelto. Mendoza y Asociados ocupaba el último piso de una torre de cristal en el distrito financiero con vista a la bahía. Era un mundo de poder silencioso que olía a cuero costoso y papel viejo. Un lugar donde se protegían las fortunas y se gestionaban las dinastías a través de documentos cuidadosamente redactados. Roberto estaba de pie junto a su ventana panorámica cuando su asistente me hizo pasar. Era un hombre vestido tan agudamente como sus argumentos legales, su cabello plateado perfectamente en su lugar, su traje un testimonio de riqueza discreta. Se volvió y sus ojos, que podían diseccionar un contrato con precisión quirúrgica, se encontraron con los míos. No había lástima en su mirada, solo una profunda comprensión. Señaló una de las sillas de cuero frente a su vasto escritorio de caoba. «Antonio», dijo con voz tranquila. «¿Café?» Negué con la cabeza y me senté. «Gracias, Roberto. Solo necesito hacer esto». Asintió lentamente, tomando asiento. Cruzó las manos sobre el escritorio inmaculado, una sola carpeta gruesa colocada directamente en el centro entre nosotros. No preguntó qué pasaba, no ofreció condolencias. Simplemente esperó. Era un buen amigo y un abogado aún mejor. Sabía que esto no era una visita social. Expliqué los eventos de la noche anterior no con la voz temblorosa de un padre con el corazón roto, sino con la precisión distante de un incumplimiento de contrato. Le conté sobre mi cumpleaños número 69, el silencio, el simple mensaje de texto que envié y la respuesta de 2 oraciones que recibí. Incluso le conté sobre el sello de aprobación digital de Valentina, el pequeño corazón que se había sentido como una cuchilla de estilete. Cuando terminé, el silencio en la oficina regresó, pero esta vez se sintió diferente. Era un silencio de evaluación, un pesaje de hechos. Roberto se reclinó en su silla, su expresión inalterada. «He estado esperando esta llamada durante 5 años, Antonio», dijo, con voz uniforme. «Desde la fiesta de cumpleaños número 30 de Sebastián, la que organizaste en el club de yates. ¿Recuerdas lo que dijo durante su brindis? Te agradeció por proporcionar el capital semilla para su vida, como si él fuera una empresa emergente y tú solo fueras un inversor en etapa inicial. Supe entonces que ya no te veía como un padre. Te veía como un banco. Y Valentina, ella no es solo una beneficiaria de ese banco, es la directora financiera». Escuchar mis propios temores tácitos articulados tan claramente por un hombre racional como Roberto fue un profundo alivio. Fue una validación. No era yo siendo un viejo amargado. Esta era una realidad que había sido visible para otros durante mucho, mucho tiempo. Yo solo había sido el último en aceptarlo. Roberto deslizó la carpeta gruesa sobre el escritorio. Las letras doradas en la portada eran rígidas. El fideicomiso revocable de la familia. Todo lo significativo está aquí. Comenzó cambiando su tono de un amigo al de un asesor legal. La escritura de su ático está en manos del fideicomiso. Los contratos de arrendamiento de sus vehículos están a nombre del fideicomiso.
Sus líneas de crédito están garantizadas por los activos del fideicomiso. Y por supuesto, la asignación mensual de $30,000 es un desembolso directo del fideicomiso. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Verás, Antonio, cuando establecimos esto después de que Carmen falleció, lo hicimos para proteger tus activos y simplificar las cosas para Sebastián cuando te fueras. Es un fideicomiso revocable. Piénsalo como una caja fuerte de acero. Tú, como el otorgante, llenaste la caja fuerte con tus activos. Tú, como el único fideicomisario, tienes la única llave. Puedes abrirla cuando quieras, sacar cosas, poner cosas nuevas o cambiar las instrucciones sobre quién recibe el contenido. En este momento, las instrucciones nombran a Sebastián y Valentina como los beneficiarios principales. Pero el poder, la llave, nunca ha dejado tu mano. Tienes control unilateral absoluto para cambiar cualquiera y todas las disposiciones de este fideicomiso, en cualquier momento y por cualquier motivo. Miré el documento con mi propio nombre impreso en la portada. Durante años, había visto ese fideicomiso como un salvavidas para mi hijo, una forma de garantizar su comodidad y seguridad. Ahora lo veía como lo que realmente era, una herramienta, un mecanismo de control que había olvidado que poseía. Había estado financiando una insurgencia contra mi propia dignidad, con mi propio dinero. Me encontré con la mirada de Roberto. No había duda en mi mente. El camino a seguir estaba claro y no vacilaría. Comencemos el proceso. Dije con voz tranquila pero firme. Quiero que sean eliminados por completo. Termina el contrato de arrendamiento del ático. Cancela cada línea de crédito. Detén los desembolsos mensuales con efecto inmediato. Todo, Roberto. Me incliné ligeramente hacia adelante. Estamos cortando el suministro. Mientras estaba en la oficina de Roberto preparando el tablero, las primeras piezas ya estaban siendo derribadas a kilómetros de distancia en la gran ciudad. El juego había comenzado, y mi hijo y su esposa no tenían idea de que siquiera estaban jugando. Puedo imaginar la escena perfectamente como si fuera una mosca en la pared, porque era una escena que habían realizado 100 veces antes. Solo que esta vez, el guión había sido cambiado sin su conocimiento. Estaban almorzando en un restaurante exclusivo con vista al Parque Central, un lugar donde el precio de una sola comida podría alimentar a una familia durante un mes. Era su hábitat natural, un mundo de tonos apagados, vistas panorámicas y comida que estaba más arreglada que cocinada. Valentina probablemente estaba tomando una foto artísticamente compuesta de su risotto espolvoreado con trufa para sus seguidores en las redes sociales, mientras Sebastián hacía girar una botella de vino de $1,000, pontificando al sumiller sobre sus sutiles notas de roble y mora. Estaban interpretando el papel de personas ricas e influyentes, un papel que habían dominado sin tener que leer nunca el material original del trabajo duro o las consecuencias. La comida concluyó como siempre, con risas y la colocación tranquila y respetuosa de una carpeta de facturas encuadernada en cuero en su mesa. Sebastián la habría recogido con ese aire casual de propiedad que había aprendido al observarme, pero sin comprender el peso detrás de ello. Ni siquiera habría mirado el total de 4 cifras. ¿Por qué lo haría? El dinero no era real para él. Era un concepto, un río que fluía interminablemente desde una montaña distante que nunca tuvo que escalar. Le habría entregado al camarero su tarjeta American Express negra, la que está hecha de titanio, a la que llamaba su metal pesado, y se habría recostado listo para discutir si deberían volar a la playa o a las montañas para el fin de semana. Habrían pasado unos minutos, lo suficiente para que la conversación se reanudara, lo suficiente para que la actuación continuara. Entonces, el camarero habría regresado a la mesa, su expresión una máscara profesional perfecta de disculpa. «Lo siento mucho, señor», habría dicho en voz baja, pero la tarjeta ha sido rechazada. La primera reacción de Sebastián habría sido una risa corta e incrédula. ¿Rechazada? Eso es imposible. Pásela de nuevo. Su máquina debe estar fallando. Era una declaración de hecho, no una solicitud. En su mundo,
Esa tarjeta no era rechazada. El universo no operaba de esa manera. Valentina habría parecido molesta, incomodada por esta pequeña y vulgar rasgadura en la tela de su tarde perfecta. El camarero habría obedecido, por supuesto. Habría regresado un minuto después con el mismo resultado. Mis disculpas nuevamente, señor. Parece que hay un problema con la tarjeta. Quizás otra forma de pago. La molestia en el rostro de Sebastián ahora se mezclaría con un destello de vergüenza genuina. Estaba siendo desafiado en su propia arena. Habría sacado una segunda tarjeta, una platino con un gesto despectivo. Tenga. Esta no tiene límite, pero sí tenía un límite. Uno nuevo establecido en 0. El tercer viaje del camarero a la mesa habría sido más sombrío. La sonrisa profesional se había ido, reemplazada por una mirada de cautelosa preocupación. Valentina, sintiendo un problema real, habría dejado de desplazarse por su teléfono. Sebastián, ¿qué está pasando? Sí se haría ella. Ella entonces ofrecería su propia tarjeta, una zafiro reserva con una mirada que desafiaba al universo a rechazarla también. Fue rechazada. La mesa, una vez un escenario para su opulencia, era ahora una isla de pánico silencioso y creciente. La risa se había ido. Sus voces eran ahora susurros urgentes. ¿Qué está pasando? Exigiría Valentina. ¿Omitiste un pago? Por supuesto que no omití un pago. Sebastián respondería bruscamente, su confianza completamente destrozada. La oficina de mi padre maneja todo eso. Todo está automatizado a través del fideicomiso. Es imposible. Esa palabra de nuevo, imposible. La palabra de un hombre que nunca había enfrentado una puerta cerrada. Sacaría su teléfono en un intento desesperado de restaurar el orden en su realidad que se desmoronaba. ¿Voy a llamar a papá? ¿Ha habido algún tipo de error masivo en el banco? Tocaría la pantalla mostrando mi foto de contacto. Presionaría el botón de llamada y se llevaría el teléfono a la oreja esperando escuchar el tono familiar. Pero no habría tono. Solo el silencio plano e inmediato de una llamada que va directamente al buzón de voz. Su ceño se frunciría en confusión. Lo intentaría de nuevo. Mismo resultado. La conexión se cortó instantáneamente. Un temor frío comenzaría a arrastrarse en su expresión. Esto no era un error técnico. Esto se sentía diferente. Cambiaría a mensajes de texto, sus pulgares volando por la pantalla. «Papá, ¿qué está pasando con las tarjetas? Ninguna de ellas está funcionando. Llámame». Presionaría enviar esperando que apareciera la burbuja azul con la palabra entregado debajo. En su lugar, aparecería una burbuja verde y debajo de ella, una pequeña notificación condenatoria en letras rojas. Error al enviar el mensaje. Lo miraría fijamente, su mente negándose a conectar los puntos. Luego lo intentaría de nuevo. Y otra vez. Las letras rojas burlándose de él cada vez. Y entonces la horrible comprensión amanecería sobre él. Esto no era un problema de red. Esto no era un error bancario. Esto era un muro. Un muro deliberado e impenetrable. Había sido bloqueado. «Me bloqueó», susurraría con voz hueca de incredulidad. Mi propio padre bloqueó mi número. El rostro de Valentina se habría puesto pálido bajo su costoso maquillaje. El problema ya no se trataba de pagar el almuerzo. Era existencial. ¿Por qué haría eso? ¿Qué hiciste?, preguntaría ella con voz aguda llena de acusación. No hice nada, insistiría él, su mente corriendo tratando de encontrar una razón, una explicación de por qué el mundo se había vuelto repentinamente al revés. Nosotros solo. Le dijimos que necesitábamos algo de espacio. Lo absurdo de la situación los habría golpeado entonces. Varados en uno de los restaurantes más caros de la ciudad, incapaces de pagar. ¿Cómo vamos a pagar esto?, susurraría Valentina frenéticamente, mirando a su alrededor para ver si alguien estaba viendo desarrollarse su pequeño drama. El pago de la hipoteca vence el día 1, Sebastián, y el arrendamiento de mi camioneta. ¿Qué vamos a hacer? Una esperanza desesperada parpadearía en los ojos de Sebastián. La mensualidad, diría, los 30,000. Vencía ayer.
Tiene que estar en la cuenta corriente. Es automático. Entonces revísalo, ordenaría Valentina. Revísalo ahora. Con manos temblorosas, Sebastián habría abierto su aplicación bancaria, su rostro iluminado por la luz azul pálida de la pantalla. Miraría el saldo, su expresión cambiando lentamente del pánico a la desesperación total. Levantaría la vista hacia su esposa, con el rostro ceniciento. No está ahí, diría con palabras apenas audibles. La transferencia nunca llegó. En los días que siguieron a mi reunión con Roberto, mi silencio se convirtió en mi arma principal. No era una ausencia pasiva de sonido, era una presencia estratégica activa. Mientras mi hijo y su esposa gritaban al vacío, mi vida se volvió más pacífica de lo que había sido en años. Cuidé mi jardín, pasé tardes en mi taller de madera, con el aroma del cedro recién cortado llenando el aire. Leí los libros que había querido leer durante años. No revisaba mi teléfono obsesivamente. No esperaba una disculpa. Había hecho mi movimiento en el tablero de ajedrez, y ahora simplemente dejaba que las consecuencias se extendieran hacia afuera, sabiendo que encontrarían sus objetivos con perfecta precisión. La primera onda golpeó su vida hogareña. Podía imaginar a Valentina vestida con sus pantalones de yoga de $200, esperando que llegara el servicio de limpieza semanal. Se habría impacientado, golpeando con el pie los pisos de madera pulida que nunca había limpiado ella misma. Eventualmente, habría llegado un mensaje de texto de la agencia, un mensaje de cortesía corporativa final. Estimada señora, le escribimos para informarle que su acuerdo de servicio ha sido suspendido debido a la falta de pago. Las pelusas de polvo comenzarían su lenta y silenciosa conquista del ático. La siguiente onda habría encontrado a Sebastián. Habría llegado a su gimnasio exclusivo, un lugar donde los entrenadores cuestan más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Estaría listo para su sesión solo para que se le negara el acceso con su llave electrónica en la entrada. La recepcionista, con una mueca de simpatía practicada, le habría informado que su membresía había sido congelada. Para un hombre como Sebastián, cuya identidad se construyó sobre una base de acceso sin esfuerzo, una puerta cerrada no es solo un inconveniente, es un insulto a su propio ser. Luego, las comodidades diarias más pequeñas habrían desaparecido. Las cajas curadas de comidas orgánicas en porciones dejarían de aparecer en su puerta. Se verían obligados a navegar por un supermercado, un lugar que probablemente veían con la misma curiosidad antropológica que un museo. Los pagos automáticos de su suscripción al club de vinos, sus servicios de streaming, su paseador de perros, uno por uno, los pilares invisibles que sostenían su vida sin esfuerzo, comenzaron a desmoronarse. El mundo que conocían estaba siendo desconectado circuito por circuito. Y fue entonces cuando comenzó la siguiente fase: la liquidación. El orgullo es un artículo de lujo y el de ellos fue lo primero que tuvieron que vender. Puedo imaginar las conversaciones tensas y amargas en su apartamento una vez perfecto. Valentina, con los ojos llenos de una rabia nacida del miedo, sacando los bolsos de diseñador que yo le había comprado. Cada uno un símbolo de una vida que se estaba evaporando ante sus ojos. Sebastián, con las manos temblando ligeramente, quitándose el reloj suizo que le había dado por su cumpleaños número 30. No irían a una casa de empeño común. Su orgullo no lo permitiría. Habrían visitado boutiques de consignación de alta gama, fingiendo que simplemente estaban curando su colección. Todo mientras esperaban desesperadamente que el cheque fuera lo suficientemente grande para cubrir los gastos de la próxima semana. Los mismos regalos que les había dado por amor, ahora se estaban convirtiendo en dinero de supervivencia. La ironía era tan aguda como dolorosa. Su arrogancia, una vez una fortaleza, ahora era solo escombros. En su lugar, un miedo crudo y primitivo comenzó a crecer. El mundo, por primera vez en sus vidas, no se estaba plegando a su voluntad. La red de seguridad que habían dado por sentada, la que nunca siquiera reconocieron, había desaparecido. Estaban en caída libre y el suelo se apresuraba a encontrarlos.
El miedo es un maestro poderoso. Es la única lección que me di cuenta de que no le había dado a mi hijo. Y ahora el mundo se la estaba enseñando por mí. Sus intentos de comunicarse conmigo se volvieron más frenéticos. Mi teléfono, que mantenía en silencio en mi estudio, se convirtió en un testimonio silencioso de su desesperación. Números desconocidos parpadeaban en la pantalla. Dejaba que fueran al buzón de voz. Una hora después escuchaba. Siempre era Sebastián. Su voz tensa con una calma artificial forzada. «Papá, soy yo». «Estoy llamando desde el teléfono de un amigo», contesta. «Esto ya no es gracioso. Necesitamos hablar». La palabra necesitar todavía estaba allí. Todavía creía que estaba en posición de hacer demandas. Llegaron más llamadas, más mensajes de texto de números que no reconocía, cada uno más urgente que el anterior. Eran una tormenta frenética golpeando contra los muros de piedra de mi silencio. Pero dentro de esos muros, yo estaba en paz. No necesitaba bloquear estos nuevos números. Mi silencio era el único bloqueo necesario. Era mi respuesta a cada pregunta, mi reacción a cada demanda y mi refutación a cada acusación. Era un no constante, inquebrantable y profundamente insatisfactorio. Habían pedido espacio. Simplemente se lo estaba dando de una manera que nunca habían esperado. Pasó un mes. Para mí fue un mes de rutina tranquila y paz recién descubierta. Para ellos fue un mes de ahogamiento en cámara lenta. Roberto me mantuvo informado de los desarrollos clave, no por un sentido de chisme, sino como una cuestión de registro legal. Sabía que el dinero que habían obtenido vendiendo sus baratijas no duraría. Era como usar una taza de té para sacar agua de un yate que se hunde. Estaban parchando pequeños agujeros mientras un abismo enorme se abría debajo de la línea de flotación. Y después de 30 días de silencio supe que la verdadera tormenta estaba a punto de golpear. Llegó en forma de una sola hoja de papel. Habría sido pegada a la pesada madera importada de la puerta de su ático. Un aviso oficial de la compañía de administración del edificio. Sus letras negras y rojas marcadas. Un contraste violento con la elegancia serena de su pasillo. Era un aviso de desalojo por falta de pago del alquiler. Puedo imaginar el momento en que Sebastián lo encontró. La confusión, la suposición inmediata de que era un error administrativo destinado a otra persona. Luego el horror naciente mientras leía los detalles. Nombre del inquilino, el fideicomiso de la familia, monto vencido, 2 meses de alquiler por un total de $60,000. La reacción de Valentina habría sido incredulidad seguida de pura rabia. Alquiler. Ella habría gritado la palabra, extraña e insultante en su lengua. ¿Qué quieres decir con alquiler? Somos dueños de este lugar. Tu padre lo compró para nosotros. Y ese habría sido el momento de la verdadera revelación aplastante para mi hijo. Habría tenido que admitir la verdad tal vez por primera vez incluso para sí mismo. Yo pensé que lo hizo, tartamudearía. Él siempre simplemente lo manejaba. Estaban viviendo en una jaula dorada y nunca habían pensado una vez en preguntar quién tenía la llave. La base de toda su vida, el piso mismo bajo sus pies, no era tierra firme. Era un contrato de alquiler y el contrato acababa de expirar. La seguridad que habían sentido era una ilusión y acababa de desvanecerse. Como si el universo hubiera decidido coreografiar su caída con la máxima eficiencia. El segundo golpe aterrizó esa misma tarde. Tambaleándose por el aviso de desalojo, con su mundo reduciéndose a las 4 paredes, tenían menos de 30 días para desalojar. Valentina debió haber decidido que necesitaba escapar. Tal vez iba a casa de una amiga para quejarse, o a casa de su madre para llorar. Habría salido furiosa del edificio, con la cara hecha una máscara de furia, y caminado hacia el lugar donde siempre dejaba su camioneta blanca de lujo. Pero el coche no estaba allí. En su lugar había una grúa, sus luces amarillas parpadeando con una especie de indiferencia alegre. Su coche, su símbolo de estatus, el vehículo que tan orgullosamente había presentado en sus publicaciones de redes sociales, ya estaba enganchado, sus ruedas delanteras levantadas ignominiosamente del pavimento.
Un hombre en un mono de trabajo con un portapapeles habría recibido sus protestas con un encogimiento de hombros. Tenía el papeleo. El vehículo estaba siendo embargado. Arrendatario, el fideicomiso de la familia. Estado de la cuenta, moroso. Esto no fue un fracaso privado. Esto fue un espectáculo público. El portero que durante años se había apresurado a abrirle la puerta, habría observado con una expresión cuidadosamente neutral. Los vecinos habrían mirado desde sus ventanas. Fue la humillación social definitiva, una degradación en tiempo real de toda su existencia interpretada en las calles de la gran ciudad. Ella podía gritar, podía amenazar, podía llorar. No importaría. El hombre con el portapapeles tenía todo el poder. El camión habría gemido, se habría alejado de la acera y se habría llevado el último vestigio de su vida curada con él. Ese fue el punto de quiebre. El golpe doble de perder su hogar y su transporte en el lapso de unas pocas horas destrozó cualquier compostura que les quedara. El pánico ante una tarjeta de crédito rechazada es una cosa. El terror de la falta de vivienda inminente es otra completamente distinta. El verdadero carácter de una persona no se revela en la comodidad. Se forja en la crisis. Le había proporcionado a mi hijo una vida de comodidad. Ahora la crisis finalmente revelaría al hombre que yo había criado. Sus opciones se habían reducido a nada. No tenían aliados a quienes llamar, ni fondos ocultos a los que acceder. Solo quedaba un coche, el sedán de Sebastián, y había una última idea desesperada y tonta. La fuente de su problema era también en sus mentes la única solución posible. Habían estado tratando de luchar contra mi silencio desde la distancia. Ahora llevarían la guerra a mi puerta. Imagino que la conversación final en ese apartamento vacío y con eco fue corta y sombría. Toda la culpa y las acusaciones probablemente se habían agotado, dejando solo el sabor metálico crudo de la desesperación. Sebastián, con el rostro pálido y los ojos ardiendo con una nueva energía peligrosa, habría tomado el último juego de llaves del coche de la encimera de mármol. Habría mirado a Valentina, su compañera en un imperio que colapsaba. «Sube al coche», diría, su voz desprovista de su arrogancia habitual, reemplazada ahora con el borde afilado de un hombre que no tiene nada que perder. «Vamos a casa de papá. No puede ignorarnos si estamos parados en su jardín delantero. Tiene que enfrentarnos». El viaje desde la ciudad hasta mi casa toma aproximadamente 1 hora sin tráfico. Para ellos, imagino que fue 1 hora llena de una mezcla volátil de rabia, miedo y una esperanza parpadeante y desesperada de que una confrontación cara a cara pudiera cambiar las cosas. Todavía operaban bajo el engaño de que su presencia, sus emociones, tenían algún poder sobre mí. Venían a mi casa para hacer una escena creyendo que la vergüenza o la culpa serían la llave para abrir la bóveda. No lograron entender que el hombre al que venían a ver ya no vivía allí. Yo estaba en el jardín de rosas cuando llegaron. Mi sistema de seguridad me había dado una notificación silenciosa y discreta en mi reloj unos minutos antes. Vehículo acercándose. No necesité revisar las cámaras. Sabía quién era. El jardín era mi santuario, el lugar que Carmen y yo habíamos diseñado juntos hace décadas. Cada rosal tenía un nombre, una historia. Cuidarlos era una forma de meditación, un acto lento y deliberado de creación y mantenimiento. Ese día me había puesto mis auriculares con cancelación de ruido, seleccionando una lista de reproducción de suites para violonchelo. La música rica y ordenada llenaba mi cabeza, una banda sonora perfecta para la tarea en cuestión. El mundo fuera de esa música, fuera del muro de piedra de 3 metros que rodeaba mi propiedad, simplemente dejó de existir. Sabía que estaban en la puerta principal. Podía imaginar la escena sin verla. La mano de Sebastián golpeando el botón del intercomunicador con fuerza creciente. Valentina caminando de un lado a otro en el camino de grava. Sus zapatos caros mal adaptados para una batalla que estaba a punto de perder. Habrían sido recibidos con lo mismo que los había atormentado durante el último mes. Silencio absoluto e impenetrable. El intercomunicador no sonaría.
Las puertas no se abrirían. Desde el borde del jardín, a través de un seto cuidadosamente recortado, tenía una vista clara del camino que conducía a la casa. Observé cómo abandonaban la puerta y comenzaban a caminar por el perímetro del muro, buscando una debilidad, una forma de entrar. Parecían náufragos buscando una brecha en los acantilados de una isla inexpugnable. Eventualmente llegaron a una sección donde la cerca de hierro ornamental les daba una vista del patio trasero, y fue entonces cuando me vieron. Podía sentir sus ojos sobre mí. Era una cosa tangible, un hormigueo en la nuca. Sabía que estaban allí, parados a solo 30 metros de distancia, sus rostros probablemente presionados contra las frías barras de hierro. No me volví, no los reconocí. Me concentré en la tarea en cuestión. Seleccioné una rosa de té híbrida, una de color carmesí profundo llamada Mr. Lincoln. Inspeccioné sus hojas en busca de cualquier signo de mancha negra, mis movimientos lentos y metódicos. Elegí mis tijeras de podar, el acero brillando al sol de la tarde, e hice un corte limpio y preciso justo por encima de un tallo de 5 hojas. Esta fue la verdadera confrontación. No un concurso de gritos, sino una demostración. Mi paz contra su caos, mi silencio contra su ruido, mi jardín cerrado contra su mundo que colapsaba. Empezaron a gritar. No podía escuchar las palabras, por supuesto. A través de las capas magistrales de aislamiento, sus gritos frenéticos se redujeron a un zumbido débil e irrelevante, como insectos distantes. Pero podía verlos. Podía ver la cara de Sebastián roja y contorsionada por la rabia. Podía ver los gestos frenéticos de Valentina, sus manos suplicando un momento y cerradas en puños al siguiente. Estaban montando una gran actuación de desesperación, pero la audiencia no podía escucharlos. Estaban gritando en una habitación insonorizada. Su poder, la influencia emocional que siempre habían tenido sobre mí, se había ido. Sus palabras, que una vez habían podido cortarme hasta la médula, ya no podían ni siquiera llegar a mis oídos. Deben haber seguido así durante 10 minutos, su energía eventualmente dando paso a un agotamiento andrajoso y desesperado. Y fue entonces cuando llegó el coche de seguridad. Mi sistema está programado para alertar automáticamente a la patrulla local si el intercomunicador de la puerta se presiona más de 5 veces en un minuto, o si un vehículo permanece por más de 10. Un elegante sedán negro con el logotipo de la empresa de seguridad en su costado se detuvo silenciosamente detrás de su coche. Un oficial uniformado, un hombre llamado Javier, que había patrullado este vecindario durante años, salió. Era la encarnación de la calma profesional. No se apresuró ni intensificó la situación. Simplemente caminó hacia ellos. Una presencia educada pero inamovible. No pude escuchar el intercambio, pero pude leer el lenguaje corporal. La postura agresiva inicial de Sebastián, la apelación dramática y llorosa de Valentina, y la postura paciente e inquebrantable de Javier. Él habría escuchado, asentido, y luego les habría informado en voz baja que estaban en propiedad privada, y se les había pedido que se fueran. Ya no eran el hijo y la nuera del dueño. Eran intrusos. La derrota fue absoluta. No quedaban más cartas para jugar. Se desplomaron de regreso a su único coche restante. Toda la lucha se había ido de ellos, y se alejaron. El coche de Javier esperó hasta que estuvieron fuera de la vista antes de alejarse él mismo. El silencio regresó, esta vez más profundo y completo. Solo entonces me volví. Me quité los auriculares y el sonido del mundo real entró. La suave brisa, el canto de un pinzón en el roble. Caminé hacia el rosal Mr. Lincoln. Corté la flor roja profunda perfecta que acababa de podar y la sostuve. Su fragancia rica y compleja. Había resistido su asalto final desesperado sin levantar la voz, sin dar un solo paso fuera de mi jardín. Había ganado no luchando, sino simplemente negándome a ser parte de su tormenta. El viaje de regreso a la ciudad debió haber sido largo y silencioso. Su última táctica desesperada había fallado de la manera más humillante posible. Habían traído toda su furia y desesperación a mi puerta,
y habían sido rechazados no por una confrontación airada, sino por un muro de serena indiferencia. Habían sido despedidos. Su poder se había ido, sus recursos se habían ido, y ahora su esperanza se había ido. Lo que siguió fue la inevitable etapa final de su colapso, el desenlace completo. Comenzó esa noche. Fue una tormenta de comunicación dirigida a un hombre que estaba sentado pacíficamente en su estudio, leyendo un libro sobre historia romana. Las llamadas llegaron de números que no reconocía, uno tras otro, un asalto digital frenético. Había configurado mi teléfono para silenciar y registrar automáticamente cualquier llamada que no fuera de mi lista de contactos. No tuve que mover un dedo. La tecnología hizo el trabajo actuando como un mayordomo digital silencioso, rechazando a los invitados no deseados en la puerta. No fue hasta la mañana siguiente, mientras tomaba mi café y veía el amanecer pintar el cielo, que decidí revisar los eventos de la noche. No por preocupación, sino por necesidad de documentación. Abrí mi buzón de voz y escuché. El primer mensaje había llegado poco después de que hubieran regresado a la ciudad. La voz de Sebastián era cruda, desgarrada por la furia. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes esconderte detrás de tus muros y tus guardias de seguridad? No puedes hacernos esto. Esta es nuestra vida la que estás destruyendo. Mi esposa es un desastre. Estamos perdiendo todo. ¿Siquiera te importa? Después de todo lo que se suponía que debías hacer por nosotros. El sentido de derecho adquirido todavía estaba allí enterrado bajo la ira. La creencia de que le debía esta vida de lujo. Una hora después, otro mensaje de un número diferente. El tono había cambiado. La ira se había ido, reemplazada por una capa empalagosa y pegajosa de falsa preocupación. Era una actuación y una mala. Papá, soy yo. Sebastián, solo estamos preocupados por ti. ¿En serio? No contestar tu teléfono, escondiéndote en tu jardín, no es propio de ti. Estamos preocupados por tu salud. ¿Estás bien? ¿Estás solo? Por favor, solo haznos saber que estás a salvo. Eso es todo lo que queremos. Negué con la cabeza lentamente ante la manipulación transparente. No estaban preocupados por mi salud. Estaban preocupados por la salud de su cuenta bancaria. Los mensajes continuaron durante toda la noche. Una espiral descendente hacia la desesperación total. El último, dejado en algún momento alrededor de las 3 de la mañana, era casi irreconocible. La voz era ronca, rota. Toda la ira y la pretensión habían sido despojadas, dejando solo el sonido de un hombre completamente derrotado. «Papá, por favor», susurró, y pude escuchar el sonido de Valentina llorando suavemente de fondo. «Por favor, lo siento». «Está bien, realmente lo siento. Por el mensaje de texto, por todo. Fuimos estúpidos. Cometimos un error terrible, terrible. Haremos cualquier cosa para arreglarlo. Conseguiré un trabajo, uno real, lo juro. Te pagaremos. Solo por favor no hagas esto, no nos deseches. Somos tu familia, por favor, papá. Solo devuélveme la llamada». Después de escuchar la última súplica patética, salí del buzón de voz y abrí el registro de llamadas bloqueadas de mi teléfono. Mi sistema mantiene un registro de toda la actividad entrante. Me desplacé por las entradas de la noche anterior. Página tras página de llamadas bloqueadas de un puñado de números desconocidos, todas con fecha y hora entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana. En la parte superior de la pantalla, el software del teléfono había contado el total. El número era preciso: 109. 109 intentos desesperados y inútiles de romper los muros de mi determinación. Dejé el teléfono. El experimento estaba completo. Los datos fueron recolectados. Era hora de la fase final. Levanté el teléfono de nuevo e hice una sola llamada. «Roberto», dije cuando respondió. «Es hora. Envíales el correo electrónico». Unas horas más tarde, un mensaje habría aparecido en su bandeja de entrada. Una paloma electrónica en medio de su inundación de desesperación. No habría venido de mí,
sino de la dirección formal e intimidante de Mendoza y Asociados. La línea de asunto habría sido simple: reunión sobre el fideicomiso de la familia. El mensaje en sí era breve, profesional y desprovisto de cualquier emoción. Estimado señor y señora, en nombre de mi cliente, Antonio, les escribo para invitarlos a una reunión para discutir el futuro del fideicomiso de la familia. La reunión se llevará a cabo en nuestras oficinas este viernes a las 10 de la mañana en punto. Por favor, confirmen su asistencia lo antes posible. Sabía exactamente cómo interpretarían ese correo electrónico. No verían la fría formalidad legal. No reconocerían el lenguaje de una citación. Lo verían como una bandera blanca de rendición. Creerían que su campaña de desesperación, sus 109 llamadas, sus patéticas disculpas, finalmente habían funcionado. Pensarían que me habían roto. Creerían que venían a la oficina de mi abogado para negociar los términos de su reincorporación. No tenían idea de que simplemente venían a firmar su propia sentencia de muerte. La mañana de la reunión, llegué a la oficina de Roberto una hora antes. Nos sentamos en su estudio privado, los documentos finales notariados descansando entre nosotros en su escritorio. No hubo vacilación de último minuto, ni destello de duda. El mes anterior solo había solidificado mi determinación. Roberto revisó la secuencia de eventos una última vez, no como un amigo cuestionando mi elección, sino como un abogado asegurando que la ejecución fuera impecable. ¿Estás listo, Antonio?, preguntó. Miré por las ventanas a la ciudad abajo, un ecosistema extenso de causa y efecto, de acciones y consecuencias. He estado listo durante mucho tiempo, dije. Vamos a la sala de conferencias. La sala estaba diseñada para intimidar. Era un espacio largo y estrecho, dominado por una sola losa colosal de caoba pulida, hasta brillar como un espejo. Una pared era completamente de vidrio, ofreciendo una vertiginosa vista panorámica de la ciudad. Era una habitación que te hacía sentir pequeño, un lugar donde los acuerdos de millones de dólares y los amargos divorcios corporativos se finalizaban con el trazo de una pluma. Era el lugar perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Tomé mi asiento en la cabecera de la mesa con Roberto a mi derecha. El pesado documento encuadernado en cuero yacía directamente frente a mí. Esperamos. Llegaron precisamente a las 10 en punto. Su puntualidad era una señal de su desesperación. Fueron conducidos por el asistente de Roberto, y por un momento no los vi como mi hijo y su esposa, sino como dos extraños entrando en una trampa. Parecían disminuidos. Las semanas de estrés habían despojado su apariencia brillante. El traje de Sebastián, aunque caro, parecía colgar de su marco y sus ojos estaban sombreados por noches de insomnio. El maquillaje de Valentina no podía ocultar del todo la ansiedad que apretaba las comisuras de su boca. Intentaban proyectar una imagen de adultos arrepentidos y responsables, pero solo parecían niños asustados que habían sido llamados a la oficina del director. Se sentaron frente a mí, la vasta extensión de madera pulida entre nosotros, sintiéndose como un abismo. El aire estaba espeso con palabras no dichas, pesado con el peso de la expectativa. Roberto, siempre el profesional, rompió el silencio. «Gracias por venir», dijo con voz neutral. «Les hemos proporcionado agua. Antonio ha solicitado esta reunión para discutir el futuro del fideicomiso familiar». Esa fue la señal de Sebastián. Se aclaró la garganta, se sentó más erguido y comenzó la actuación que claramente había ensayado. «Papá», comenzó, su voz esforzándose por un tono de sinceridad ferviente. «Primero que nada, Valentina y yo, solo queremos decir lo profundamente arrepentidos que estamos. El último mes ha sido una pesadilla. Pero nos ha dado mucho tiempo para pensar, y nos damos cuenta de que las cosas se salieron de control. Hubo un completo malentendido, una ruptura en la comunicación». Hizo una pausa buscando una reacción de mi parte. No le di ninguna. Simplemente me senté allí, con las manos descansando sobre la mesa, mi expresión ilegible. Mi silencio lo puso nervioso.
y se apresuró a llenarlo, sus palabras saliendo más rápido ahora. Hemos estado bajo una tremenda cantidad de estrés últimamente con el trabajo y, bueno, todo, y actuamos mal. Ese mensaje de texto fue inexcusable. Fue enviado en un momento de frustración y nunca quisimos que te lastimara. Te amamos, papá. Eres nuestro padre y eso es lo más importante. Valentina, a la señal, se estiró a través de la mesa como para tocar mi mano, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Te amamos mucho, Antonio, susurró. Continué escuchando con mi mirada firme. Su discurso fue una obra maestra de evasión. Estaba lleno de nosotros y nuestro. Bueno, con presiones externas y malentendidos mutuos. No había propiedad ni responsabilidad real. No se estaba disculpando por lo que hizo. Se estaba disculpando por cómo yo había reaccionado. Se estaba disculpando porque estaba desesperado, porque le habían quitado todo su mundo y lo quería de vuelta. Habló durante otros 5 minutos, su monólogo serpenteando a través de un laberinto de excusas endebles y promesas vacías sobre cómo las cosas serían diferentes a partir de ahora. Cuando finalmente se detuvo balbuceando, el silencio que cayó sobre la habitación fue aún más pesado que antes. Me miró, con ojos suplicantes, buscando una señal de perdón, una grieta en mi determinación. Estaba esperando una conversación, una negociación. Esperaba que enumerara mis quejas, que exigiera nuevos términos, que participara en el baile emocional familiar que habíamos hecho tantas veces antes. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que su incomodidad aumentara a un nivel casi insoportable. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, coloqué ambas manos sobre el documento encuadernado en cuero frente a mí. El sonido de mis palmas sobre la cubierta lisa fue el único ruido en la habitación. No levanté la voz, no discutí con sus puntos ni diseccioné su disculpa poco sincera. No quedaba nada que debatir. Empujé el documento hacia adelante. Se deslizó por la superficie similar a un espejo de la mesa, su peso haciendo un suave siseo mientras recorría la distancia entre nosotros. Se detuvo directamente frente a Sebastián. Lo miró fijamente como si fuera una serpiente venenosa. Entonces, por primera vez en la reunión, hablé. Mi voz era calmada, nivelada y completamente desprovista de la emoción que él había estado tratando tan duro de provocar. Gracias por compartir eso, Sebastián, dije. He escuchado. Ahora me gustaría que miraran esto. Toqué con un dedo las letras doradas en relieve en la portada. Este es el fideicomiso revocable de la familia enmendado y reformulado. Creo que responderá todas sus preguntas sobre el futuro. Con manos temblorosas, Sebastián alcanzó el documento, Valentina inclinándose tan cerca que sus cabezas casi se tocaban. Abrieron la cubierta de cuero. Los observé mientras sus ojos escaneaban las densas páginas pasando rápidamente la compleja jerga legal. Los párrafos de lenguaje de abogados impenetrable. No estaban leyendo para comprender. Estaban buscando los números, las cláusulas familiares que habían sido la base de todas sus vidas adultas. Sus dedos buscaban torpemente mientras pasaban las páginas, una búsqueda frenética de una realidad que ya no existía. Decidí guiarlos. Mi voz cortó su silencio de pánico, tranquila y clara. Pueden ir a la página 12, dije. Sección 3. Es la sección sobre beneficiarios principales. Creo que encontrarán que se ha simplificado. El dedo de Sebastián trazó las líneas de texto, su respiración volviéndose superficial. Le di un momento para encontrarlo. Luego continué exponiendo los hechos con la precisión desapasionada de un cirujano anunciando un diagnóstico terminal. Como pueden ver, expliqué, la cláusula 3. 1. Que anteriormente los nombraba a ti, Sebastián, y a ti, Valentina, como los beneficiarios únicos y principales de este fideicomiso, ha sido legal e irrevocablemente eliminada. Valentina dejó escapar un pequeño sonido ahogado. Sebastián solo miraba la página como si quisiera que las palabras se reorganizaran por sí mismas. Además, continué con mi voz inquebrantable. La cláusula 3.2.
la disposición que estipulaba los términos de la asignación mensual de $30,000 y el pago de todas las líneas de crédito y arrendamientos asociados, ha sido eliminada en su totalidad. Ya no hay ninguna disposición financiera para ninguno de los dos en este documento. El silencio en la habitación era absoluto. El único sonido era el leve zumbido del tráfico de la ciudad muy abajo. Finalmente, Valentina levantó la vista, su rostro una máscara de total incredulidad. La pregunta que hizo fue el último suspiro de su sentido de derecho de toda la vida, el último espasmo moribundo de una cosmovisión que acababa de extinguirse. Entonces, tartamudeó ella, su voz un susurro agudo. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Me permití un movimiento lento y deliberado. Pasé una página en mi propia copia del documento, el sonido nítido del papel, resonando en la habitación tranquila. Una pregunta excelente y práctica, Valentina, dije. Si ambos van a la página 15, encontrarán la nueva cláusula 4.1. Describe la directiva principal revisada y el único beneficiario del fideicomiso. Buscaron torpemente la página. Vieron el nuevo título, el nuevo nombre, pero no entendieron. Así que se los dije. La totalidad de los activos del fideicomiso, un estimado de $32 millones. Ahora se transferirá para establecer una nueva dotación perpetua. Se llamará Beca Generación Futura Antonio y Carmen. Antes de que pudieran siquiera procesar el nombre, Roberto Mendoza habló por primera vez, su voz agregando una capa de fría finalidad legal. La beca, aclaró Roberto, leyendo de una hoja de resumen, es una dotación completa a perpetuidad. Cubrirá toda la matrícula, alojamiento y comida para estudiantes de bajos ingresos que hayan demostrado un mérito excepcional y deseen obtener títulos en administración de empresas y diseño industrial en la Universidad Estatal. Las palabras de Roberto quedaron en el aire, cada una un golpe de martillo. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, y luego di el giro fatal final. Miré directamente a mi hijo, el niño que había criado, el hombre en el que se había convertido, el fracaso que había elegido. Esa es la universidad que abandonaste, Sebastián, dije con mi voz perfectamente nivelada. Después de que pagué por 2 años completos, pensé que ya era hora de que alguien se graduara de allí con una inversión de la familia. Y eso fue todo. El colapso fue total. Valentina hizo un sonido como un animal herido. El rostro de Sebastián, ya pálido, se drenó de todo color restante. Parecía no solo vencido, sino borrado. No era solo que el dinero se había ido. Era que su mayor fracaso personal, la oportunidad que había desperdiciado por pereza y arrogancia, le había sido arrebatada e inmortalizada, como un monumento al éxito de otra persona. La base de su nueva vida se construiría sobre los escombros de la antigua. Era una forma de justicia poética perfecta, ineludible y legalmente vinculante. No solo habían perdido su futuro, habían perdido su pasado. 6 meses después, estaba de pie en un podio en el auditorio de la universidad. El aire no olía a perfume caro y comida de catering, sino a libros viejos, pintura fresca y potencial ilimitado. No estaba rodeado de ricos y poderosos, sino de estudiantes y sus familias, sus rostros brillantes con un orgullo que el dinero nunca podría comprar. Me veía más feliz, más saludable y más en paz de lo que había estado en 20 años. Esta era la ceremonia inaugural de entrega de la beca Generación Futura, y yo estaba dando el discurso principal. Hablé sobre mi propia vida, sobre comenzar un negocio en un garaje polvoriento, con nada más que un juego de herramientas y una idea. Hablé sobre la dignidad del trabajo, el valor de una segunda oportunidad y la diferencia entre un precio y el verdadero valor. Un legado, les dije, no es lo que dejas para las personas, es lo que dejas dentro de ellas. Mientras miraba los rostros de los estudiantes jóvenes y ambiciosos, que ahora tendrían la oportunidad que mi propio hijo había desperdiciado, supe que finalmente había hecho una inversión sólida. En ese mismo momento, al otro lado del estado, mi hijo estaba aprendiendo el lenguaje de las consecuencias,
un lenguaje que no le había enseñado. En una breve escena silenciosa se podía ver su nueva vida. El extenso ático había desaparecido, reemplazado por un pequeño apartamento de 2 habitaciones encima de una lavandería. Los trajes caros se habían ido, reemplazados por el chaleco de alta visibilidad de un coordinador de logística. Lo vi en un muelle de carga, con un portapapeles en la mano, luciendo cansado pero concentrado, con los hombros cuadrados con una responsabilidad que nunca había conocido. Y Valentina, su imperio de redes sociales, un recuerdo lejano, ahora administraba una tienda de ropa en un centro comercial suburbano. La vi doblando pacientemente suéteres, su expresión tensa pero resistente. El falso glamour de su antigua vida reemplazado por la cruda realidad de un salario por hora. Su vida ya no era hermosa ni fácil. Era difícil, era una lucha, y por primera vez era suya. Su relación, imaginé, era algo tenso y frágil, pero se estaba reconstruyendo sobre el terreno sólido e implacable de la realidad. Cuando terminé mi discurso y los aplausos llenaron el auditorio, mis pensamientos finales fueron una voz en off, tranquila, una carta al pasado. Había pasado 30 años de mi vida escribiendo cheques. Finalmente, me di cuenta de que era hora de comenzar a construir un legado. El último y más importante regalo que le di a mi hijo no fue dinero. Fue lo mismo que él había pedido tan cruelmente. Fue espacio. El espacio para fallar, el espacio para aprender, el espacio para finalmente, bajo sus propios términos, ponerse de pie. Al perder su herencia les había dado la oportunidad de ganarse sus propias vidas. En el proceso había reclamado mi propia paz, y tal vez, pensé, un día podría recuperar a mi hijo, no como un dependiente, sino como un igual. Una relación construida no sobre la obligación, sino sobre una base de respeto mutuo, ganado con esfuerzo. Más tarde esa noche, estaba de vuelta en casa sentado en el jardín, mientras el sol se ponía proyectando largas sombras sobre el césped. El aire estaba fresco y tranquilo. Mi teléfono, que había estado en silencio durante 6 meses, vibró en la pequeña mesa a mi lado. Lo levanté. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. El mensaje contenía una sola palabra. Una palabra y un signo de interrogación. ¿Papá? Miré la pantalla por un largo momento. No había desesperación en el texto, ni demanda. Era solo una pregunta, una apertura, un primer paso a través de un vasto cañón de silencio. Una pequeña sonrisa enigmática tocó mis labios. No era una sonrisa de triunfo o perdón, sino una sonrisa de tranquila satisfacción. El poder de responder, el poder de decidir el futuro era ahora completamente mío. Coloqué la pantalla del teléfono hacia abajo sobre la mesa. No necesitaba responder de inmediato. Me recosté en mi silla y escuché los sonidos de la noche. El silencio ya no pesaba por la ausencia. Era ligero y lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sentía como un comienzo. Esta historia es una lección poderosa de que el amor verdadero debe equilibrarse con límites firmes. La generosidad de Antonio, destinada a proveer para su hijo, creó en cambio un sentido de derecho arraigado, que erosionó el respeto y la conexión familiar. Descubrió que proveer interminablemente para sus hijos no los estaba preparando para la vida, los estaba incapacitando. El acto más profundo de paternidad no fue escribir otro cheque, sino finalmente decir no. Al hacerlo, le dio a su hijo el regalo más difícil pero valioso de todos: la oportunidad de enfrentar las consecuencias, descubrir su propia fuerza y construir una vida propia. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Crees que establecer límites firmes es a veces el mayor acto de amor?